Buenas noches, amigos y amigas de Entre Nosotros. Soy Andrés Madrigal, con la asistencia técnica de Iván Varela en este programa de Entre Nosotros de hoy miércoles. Hoy, esta tarde de miércoles, falleció el doctor Olivier Hidalgo Quirós. Olivier Hidalgo Quirós fue el primer sancarleño, no el primer médico que hubo en San Carlos, el primer sancarleño graduado en medicina. Sin duda alguna, una historia bastante interesante, la del doctor Hidalgo Quirós, y conversando esta tarde con su sobrino, de quien me honra muchísimo su amistad, el doctor Álvaro Hidalgo Rojas. Estábamos conversando acerca de el doctor Hidalgo Quirós, y él comentaba una historia que yo quiero ver si es posible, acá por el micrófono, reproducirla para que ustedes lo escuchen. De lo que era ser médico en ese entonces, cuando no existía toda esta tecnología que hay ahora de rayos X y de un montón de cosas que hay hoy en día. No habían especialistas, no había un otorrinolaringólogo, no había un ortopedista, no había nada de eso. Entonces al doctor Hidalgo le tocaba hacer las funciones de todas esas especialidades. Vamos a ver qué tal se logra escuchar este audio acá. Renales. Andrés, mira, a Olivier le tocó una época muy especial porque él, además de médico cirujano, hizo una especialidad en cirugía general. Pero a falta de especialistas aquí en San Carlos, él hacía las cirugías urológicas de próstata, renales, cirugías de amígdalas, de todo lo que de desviación del tabique nasal, todo lo que era el otorrinolaringólogo lo hacía él, cirugías ginecológicas, cesáreas, histerectomías y cirugía de mama, todo lo que era cirugía ginecológica. Por otro lado, la cirugía de ortopedia, todo lo que era fracturas desplazadas y fracturas de cadera, todas esas cirugías que de otra forma habría que mandarlas a San José, y en aquellos tiempos que no había ni caminos. Bueno, a él le tocó todo eso. Mucha gente de esa que operó Olivier ya han fallecido, porque hay que recordar que Olivier tenía 95 años de edad, y mucha gente de esa que Olivier operó, pues mucha ya falleció. Aparte que él se dedicó mucho a la dirección del hospital. Ahí me tocó que trabajar mucho con él en ese campo. Y también él trabajó muy duro. Con la Cruz Roja fue hasta chofer. Siendo director del Hospital San Carlos y un gran cirujano, fue hasta chofer. Como te contaba, él se fue en principio a estudiar a Salvador. Ahí se casó por primera vez. Después se fue a terminar sus estudios a México. Y estudió en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y luego se regresó a Costa Rica. Aquí pues sí le tuvo que rodar un poco. Estuvo trabajando en el hospital de Limón. Estuvo también en el San Juan de Dios. Bueno, finalmente él se vino a San Carlos, que fue la tierra donde murió y la tierra donde él vivió y la tierra que él más quiso. Ese es la voz del doctor Álvaro Hidalgo Rojas, sobrino del doctor Olivier Hidalgo. Sin duda alguna, en una resumida reseña, el doctor Hidalgo nos comenta
sobre lo que deja entrever de que el doctor Hidalgo Quirós es alguien sumamente inteligente. El primer sancarleño graduado en medicina, que le tocaron tiempos difíciles, le tocó ser multiespecialista, porque le tocaba ver de todas las clases de cirugías que llegaran en el momento, sin las facilidades de hoy en día. Y hoy falleció esta tarde a la edad de 95 años. Desde las 8 de la noche empezará su vela en Funerales Vida, en Barrio San Roque, y mañana a las 2 de la tarde será su funeral en la iglesia de San Roque, pasando luego al Camposanto, Valle Dorado. Sin duda alguna, San Carlos pierde hoy uno de sus próceres que trabajó incansable por el desarrollo de nuestro cantón. Hoy tenemos como invitado especial a alguien muy especial, a Fernando Arce Núñez, que nos acompaña. Con él vamos a conversar esta noche. Fernando trabajó por muchos años también en atención al adulto mayor, alguien de muy buen sentido del humor, ya ustedes lo van a escuchar, y también es parte de la junta directiva de Ayumisanca, ahí donde estamos, somos compañeros en Ayumisanca. Ahí me lo encontré y lo logré convencer de que estuviera con nosotros en este espacio. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, gracias por la invitación. Qué interesante, ¿verdad? Encontrarnos ahí en Ayumisanca y empezamos ahí a hablar y hoy invitado. Así que muchas gracias. Fernando, cuéntanos un poco acerca de usted, ese trabajo, tanto tiempo en atención del adulto mayor con el Centro Diurno del Anciano. Aparte de que trabajar con adultos mayores, también le tocaba ya ser parte de ver todas las necesidades del Centro Diurno, que no era nada fácil. Sí, Andrés, me tocó, creo que hace 34 años trabajé para el Centro Diurno de Atención al Anciano de aquí a San Carlos. Mi trabajo empezó hice unas vacaciones de alguien que trabajaba ahí, no recuerdo el nombre. El administrador era Gilbert Carrillo. Ajá. Ahí estaba trabajando Olga Marta, trabajaba ahí con las señoras. Y fui a hacer unas vacaciones. Había un tallercito donde se hacían cosillas bonitas y se vendían ahí. Ahí empecé. Y algo que siempre decía yo, porque si es un centro diurno, desde que llegué ahí yo no sabía cómo era el sistema, porque fui a hacer unas vacaciones. Cuando se en el antiguo hospital. En el antiguo hospital. Y ya empecé ahí rapiditos, nos hicimos amigos. Yo hacía artesanías pequeñitas a lo que ellos pudieran hacer. Y me explicaron, y Olga Marta Mora, hija del amigo Mora, el de la familia amigo Mora, estaba con las mujeres en otro lado, y ahí en el Centro Diurno había un tallercito. Y vieras el tiempo paroles, el vacilón que hacían los palitos, las palitas. Y fue increíble, fue una... Y terminé las vacaciones, y cuando de pronto llegó Gilbert a buscarme a la casa, y dice, tengo un problema. Ya los señores quieren que esté migallando. Y le digo, ¿cómo? Y dice, ¿qué? Y yo, pongámonos de acuerdo con el sueldo y todo. Y fue puña, digo yo, ahora sí es un tortón, ¿verdad? Y le digo, probemos. Ya me dijo, ay, ¿cuánto me pueden pagar? Más o menos, porque siempre había, hablándole del pelo. Y me fui. Y me inicié. Vacilábamos, como decíamos nosotros, gozábamos.
Y sí habían, tenía que conocer cómo era el ambiente. Las vacaciones que hice fue cortas. Y me fui indagando y ya vi que eran adultos mayores en condición buena. Sí, no, había unos que sí estaban un poquito, pero ahí estaba. Y ahí inicié. Y por cierto, una vez ahí mismo había maquinaria buena, ya todas clases de sierras y cinta, etcétera, etcétera. Y una de tantas me ocurrió hacer el famoso cabalgata de caballitos de palo. ¿No? Creo que por ahí se empezó eso, porque después aparecieron un montón de escuelas y todo que lo hacían. Ahí mismo se fabricaba el caballito, y ahí mismo había torno y se torneaba la varillita. Y eso fue increíble. Yo sacaba el caballillo y las varillitas. Afuera había un kiosco, si acaso la gente que pasaba por ahí recuerda. Y ahí estábamos todos vacilando y ellos con una carilla a lijar la madera. Y otros le hacían al palito aquí, juntaban historias increíbles. Y se hizo. Fue un éxito. Un éxito, se salió del antiguo hospital, le dimos, vea, desde allá, y le dimos también para los niños, fue increíble, los chiquitos hacían el paso del caballo, y había el finado don Adilio Carmona. Ajá, Adilio Carmona. Ese hacía los pasitos de caballo, así como lo paraban para un lado, y se veía ese señor con una alegría, todos los señores, Andrés, y aguantaron del antiguo hospital, le dimos la vuelta al parque y regresamos, y esos señores llegaron desde el antiguo hospital hasta el parque. Hasta el parque. Montado caballo y palo. Y el caballito de palo, y iban acá, y junto a los niños, porque también se les daba premio al mejor trote, etcétera, etcétera. Y fue un éxito. Y después lo fuimos haciendo cada año. Y era un éxito. Se lograba para recaudar fondos. Andrés, ¿sabe qué duro? ¿Verdad? Todas las instituciones siempre agarrando el pelo. Y aún. Sí, y aún, ¿verdad? Aún. Se lograba el tiempo en que ahí mismo se hizo una venta de comidas típicas dentro de la misma institución, que vendían todo y llegaba la gente a desayunar y a comer y todo. Y se hizo cada año, y se hizo como costumbre de que la gente estaba esperando eso. Y los caballitos. Había un amigo de Estados Unidos, ese Bruce Blevins, muy amigo, y lo conocía allá en la Choza de Laurel, donde doña Ruth. Nos hicimos muy amigos, y llegó, y él encantadísimo. Y de ahí empecemos y agarrándola del pelo, hasta que por fin se logró donde está ahora el centro de uno de atención al anciano en Urbanización 2000. A Dios gracias, porque ya Gilbert se había ido y quedó de administradora después Olga Marta, y se logró hacer ese edificio donde está ahora ubicado. Y de ahí salí pensionado. ¿Cuánto estuvo en el edificio nuevo? Yo no recuerdo. Casi como 5 años, creo. No recuerdo exactamente. ¿En total cuántos años fueron? Todo de 34 años de trabajar. ¿Qué le hizo falta cuando salió de ahí? ¿Le costó? Me costó mucho. Me costó porque ya era muy familiarizado con las personas adultas mayores. Ya varios han fallecido. Y de ahí también, cuando ya estábamos en el edificio nuevo,
se me vino la idea de dar zumba. Ajá. Ahí viene lo bonito, ¿verdad? Cuando yo inicié, ahí te había un parlantito y ¿te acuerdas cuando metía uno los CD con música así? Yo me reunía con ellos porque a mí me tocaba, por ejemplo, las mujeres, la Marta también hacía manualidades, a mí me tocaba a los señores. Pero hay una cosa increíble, se me había olvidado. Antes era muy difícil, cuando yo llegué a trabajar al centro de uno, cuando estaba en el antiguo hospital, siempre las mujeres aparte y los varones aparte. Donde trabajaba Olga Marta y donde trabajaba en el tallercito yo con ellos. Y decía yo, qué raro, no hay una, ¿cómo se llama? Un entrelace ahí de compañeros. Y lo logramos así con dinámicas. Y ellos mismos, si pasaba una señora aquí, se quedaba viendo a ver qué estábamos haciendo en el taller, algún señor le decía, vamos, chismosa, jale. Sí. O un señor iba pasando y se quedaba viendo en la parte donde trabajaban las mujeres, se quedaba viendo así, jale, sátiro, ya. Y cosas así no había. Y después logramos esa familiaridad, ya reunidos. Y empecé ahí a dar un poquito de zumba, pero el zumba era de música que me gustaba ahí. Muchos me decían, no, a mí nunca me dejaron bailar. Ay, no, yo no puedo, porque eso. Pero ya después, ya hay que estudiar el caso, ¿verdad? Pues más bien estaban deseando que pusiéramos música a bailar. Fernando, y el tema, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, y hemos visto, por ejemplo, en docentes, que trabajar con niños es complicado. Pero, ¿cómo es trabajar con adultos mayores? ¿Cree usted que sea más complicado? Yo creo que para trabajar con el adulto mayor lo que hay que tener es cariño, porque había muchos señoras y señores que llegaban con una tristeza, se veía en ellos. Sí es muy duro, porque también tenía uno adultos mayores y señoras con un carácter muy fuerte. Y eso sí, ahí había muchos problemillas, pero terapias y conversar y yo no sé, Andrés, yo he tenido eso que yo todo lo hago por vacilón. Entonces yo me fui por ese lado. Entonces ya les contaba chistes, ya bailábamos, ya se fue formando como una familia. Pero sí hay así honestamente se los digo, y para los adultos que nos están viendo, sí hay muchos adultos con un carácter muy fuerte, pero por su calidad de vida. Había unos señores con ese poquito de pensión que muchas veces fuimos a visitar en un cuarto. Ahí, en un cuarto, la camita y ellos decían, la comida mía está en el centro de uno. La comida, sabemos que llegan en la mañana, servir desayuno, ese bueno. Desayuna bien. Viene cuando había la frutita de la tarde, el almuerzo y el café de la tarde, porque el horario era, entraba a las 7 de la mañana, se iban a las 3 de la tarde. Estaba en el día. Y pasábamos el día. Manualidades, yo hice cantidad de manualidades. Que algo se inventaba, así unos chanchitos así de bombas de clava y se forraban con papel. Eso era lo que faltaba para que los señores se sintieran útiles.
Porque yo cuando llegué a trabajar ya ahí no había. Y cuando ya estuvimos en el nuevo, nosotros en el tiempo que estuvimos en el Hospital San Carlos, ya teníamos el lote, a Dios gracias, y al INA, que levantaron la obra gris. El INA. El INA. Estaban, pero todo, por eso yo digo, todo Dios. Conseguimos un plano y ahí se levantó eso. Eso donde está ahora. Toda la obra gris, piso y todo. Por yo digo que un mensaje que nos vino de Dios, que logramos hacer ya teníamos esto, el lote, y fuimos a Lina, y en esos momentos, Andrés, todavía se me agarra así como un frío. Y cuando fuimos a Lina no sabíamos ni qué. Era Olga Marta, la presidenta en ese tiempo de la Junta Directiva, Olga Rodríguez. Ajá, doña Olga Rodríguez. Ajá. Hermana de Félix. De Félix, de la presidenta. Y ella llegó y dice, no sé, pero algo me dice que vayamos a Lina. La gente crea que Dios existe, ¿verdad? En el preciso momento ya teníamos el otro. Y resulta que nos vamos para Lina. No sabíamos ni a qué. Y en eso ya los planos también lo conseguimos con el MOT en San José. Una chispita por allá nos dijo, ayer un plano. Todo eso lo recogimos, ya teníamos el plano y nos Fernando, no recuerdo estos momentos quién era el que trabajaba ahí, bueno, y entonces ya está ocupado, nos dijo la secretaria, nos esperamos un ratito, las dos Olgas y yo ahí. Cuando ya llegó la secretaria y dice, ¿y ustedes a qué vienen? Volvimos a ver. Bueno, aquí tenemos que enseñar un libro, Olga, ya. Presidenta y bueno, ya van a salir. Ya salieron los personajes ahí, ya se fueron por allá. Ya nos llamó, sí señor. Ah, sí, Barrientos. Ya. Que vivía aquí por el estadio. Ajá. Y ya. Luis Barrientos. Y ya pasamos. Ya el señor ahí, ¿qué le puedo servir? Es que tenemos un proyecto de levantar un edificio, que ya tenemos el terreno, y ya empezó Olga a exponer todo. Y dice el señor, ¿tienen un plan o tienen bajamos, ¿verdad? Ya iban con todo. Ahí iba con todo. Y dice, pero esto es una obra grande. Y el edificio que es, ¿verdad? Bueno. Dice, ustedes están con Dios porque es lo que estábamos buscando para la zona de San Carlos. Nos volvimos a ver nosotros nada más. Y dice, y este es el proyecto para que los que van a aprender a levantar edificios, albañiles, y dice, este es el edificio, y han topado con una gran suerte, vea lo que es, han topado con una gran suerte, que estas personas que salieron ahora son los que pueden decir sí o no. Esa era la reunión nosotros, porque necesitábamos buscar algo grande. Todo estaba poniéndose. Dios, ¿verdad? Y nosotros nada más nos volvíamos a ver y sabíamos que algo maravilloso es precisamente ese día. Vieron los planos, ahora sí, ya fue correcto, lo veo bien, grandes, todo. Y también venía con la firma del
no hubo ni que ir a la ni a sacar permiso porque ya venía él, ¿no? Y venía él, revisaba y todo se fue haciendo. Andrés, esa es una de las cosas que le enseña, que queda una enseñanza para uno, de donde estábamos nosotros en el hospital, que sí, que estaban almorzando en un lugarcito ahí, y se hacía el viento acá, era así viejo, y caía, que los brazos eran madera, ya vieja, entonces caía la basura. A pasar a un castillo, Claro. otra clásica, otra calidad de vida mejor para ellos, y de ahí había espacio, entonces ahí se bailaba, se hacía obras de teatro, había unos señores increíbles, yo empecé con eso. Entonces ahí los señores, todavía creo que hay unos, pasaban haciendo dinámicos todo el día, que era lo importante, no era llegar tampoco a sentarse a jugar dominó o a cartas o a ver tele, no. Todo era activos. Después se hizo hasta unas ceras atrás porque quedó espacio. Y esa enseñanza me dejó a mí mucho. Y cuando yo me pensioné, seguí yendo. Ya como voluntario. Y ese, ¿cómo es que decimos nosotros? Que con ese nuevo edificio yo vi al chiquito nacer. Sí, claro. Lo vimos. Claro. Lo vimos en junta directiva. Y lo fue a buscar. Y lo fue a buscar. Exactamente. Entonces, eso son unas cosas que yo le doy gracias infinitas a Dios, que ahí está ese edificio. Y por eso ese edificio, no sé si la gente se da cuenta, se llama edificio del adulto mayor, se llama La Misericordia. Ah, sí. ¿Quién es él? Ah, yo lo conozco como centro diurno al adulto mayor nada más. Sí, entonces ahí se ve la misericordia de Dios. Pues, le doy el nombre. Interesante. Ahí está la plaquita. Estación de servicio Loiba, venta de combustibles, cambio de aceite, reparación de llantas, venta de accesorios y la atención de don Claudio González, familia y un selecto personal. Estación de servicio Loiba es la estación de servicio que los sancarleños prefieren. Publicidad Román Megavallas, la empresa de vallas de Costa Rica, con más de 200 vallas en todo el país. Los puedes contactar al WhatsApp 70 46 77 99 o al correo electrónico mauricioroman830@gmail.com de Publicidad Román Megavallas, que es la empresa de vallas en Costa Rica. Interesante el tema. ¿Qué pasó, Iván? No, que hay varios comentarios Ok. en la transmisión. Entonces, Que no había abierto Vamos a leer, aquí está. Así hay varios comentarios. El licenciado Alexander Salazar Fonseca está por acá. Ajá. Hace rato no sé nada de Alexander. Dice Kenji Arce Villegas, saludos tío, eres una persona muy esforzada y admirable, saludos. Alexander Salazar Fonseca, saludos. Andrés, abrazote para don Fernando, un gran ser humano. Para José Alfredo Esquivel Matamor, yo digo que es un hermano de otra sangre, así como un hermano. Excelentes amigos, Fernando, alegra a quien sea. Seguro para. Dice Fernando, alegra a quien sea. Tiene un don de alegrar a las personas. Bendiciones a los dos. Toda la razón. Fernando le pone vacilón hasta lo más triste. Espera que se me hizo un enredo aquí. Despeloste. Es que me pasé. Ya ahora sí, ya llegué. William Jara. William Jara Parra, el poeta sancarleño que nos está observando, el saludo para él. Dice, un abrazo, macho, un abrazo macizo de este poeta que te aprecia. Muchas gracias. Ahí compartimos en el Centro Diurno Viejo, antiguo Hospital San Carlos. Es que le dicen macho también a Fernando y esa parte no la sabíamos, ¿no?
Porque yo antes era macho, pero ahora, antes era rubio. Ahora, como tengo 15 años, ya me puse blanco. Es que eso fue. William lo conoció rubio. Ah, sí, sí, exactamente. Andrés, bueno, bueno, hemos hablado bastante de lo del centro diurno, que de hecho a mí me llama mucho la atención, ya que he trabajado un poco en este ámbito, apenas ahí pañales, pero usted dice que empezó hace muchos años. Me parece muy interesante escuchar esta parte de que alegra a cualquiera y que realmente tiene ese humor. Entonces, yo, bueno, lo vengo conociendo hoy para la gente que nos está escuchando y viendo, pero me parece muy interesante esa parte, porque, bueno, ahora que estábamos haciendo lo de la invitación y esto, me decía Andrés que usted había estado también en radio y con temas de humor y eso, entonces... Programas de humor. Ajá, en programas de humor, entonces... también contarle a la gente esa faceta, no solo la parte dadivosa y... No, ahí vamos a llegar también, por supuesto. Porque Fernando fue parte de programas nacionales de humor, ¿va? Esos son temas interesantes. Tuve la dicha. Cuando yo entré a la Junta Directiva de Yumisanca como fiscal, que fue más que todo, ahí quedamos. Y me decía José Alfredo Esquivel, el vacilón, ir a las reuniones de Ayumesanca es un vacilón. Si no está Fernando, se nos cayó el vacilón, pero el vacilón es cuando está Fernando. Un día faltó y sí, pucha, hace falta un montón. Hay que clonarlo, cuando se le ocurra irse. Pero, Fernando, cuéntanos un poquito lo de Doña Chinda era. Usted fue parte del programa Doña Chinda. Sí, en los años 80 trabajé, hice varias, no decíamos películas, estampas típicas. Estampas, se decía. Ajá. Eso decía el finado Miguel Salguero. La estampa de hoy es esto y esto y esto, inventen. No había que leer. Improvisado todo. Ok, él nos decía esto y esto y esto y esto y esto. Y usted hacía personaje. Y la jugábamos. Si algo tal vez alguien metíamos la pata, entonces Miguel Salguero siempre hacía así, corte, y dice, eso no puede ir ahí. Después imagínense que eran los famosos de esa cinta, de una cinta grandísima, el famoso era que metía unos, era todo así normal. Tuve la dicha de estar en el coro San Martín muchos años. Cuando que me llamaron a trabajar, yo me asusté de trabajar en el Fogón de Chinda, porque era un programa que solo Canal 13, cuando empezó a empezar Canal 13 acá, solamente ahí lo daban. Y a mí me gustaba verlo. Y una vez en el coro de San Martín, saludos para todos mis compañeros de Pablo Quiroz, etcétera, etcétera, todos mis compañeros del coro. Se me ocurrió, como siempre, hacer lo que llamábamos las veladas. En sketch pequeños ahora, ¿verdad? Se me ocurrió, como para el Día de la Madre, teníamos muchas muchachas que cantaban precioso, una Carmen Quiroz, Rosario Sandí, tenían una voz increíble. Y se me ocurrió hacer una velada, que por cierto aquí en el Salón Comunal de San Martín la estrenamos. A este lado. Ya estoy perdido. Ahí. Y entonces, ahí en esa parte era celebrar el Día de la Madre de San Martín. Se hizo la obra. Yo era el marido y la doña, no recuerdo quién era, si era Carmencita. Y la ensayamos. Y hablamos del divorcio. Hay una canción que dice, dime Señor que mis padres eran, no sé quién era que cantaba.
Y de ahí decimos el burumbum y peleamos, el matrimonio ahí se inventó. Y al final ya decimos, bueno, no puede continuar así, es como una lección que dimos ahí. Nos vamos a separar, nos vamos a divorciar. Entonces esa chiquita pensaba a cantar eso. Y ya después al final nos agarró el nudito de manzana aquí, ¿verdad? Supuestamente, porque ella empezó a cantar que no se separen. Entonces nosotros hacíamos uno que estábamos viendo y al final salimos todos abrazados, pero eso es una tanda grande, gustó mucho. Eso después seguimos cantando en La Fortuna, se hizo como una veladita así, también celebrando, y estaba Miguel Salguero. Ah, de ahí fue donde salió el personaje después. Y ahí salí. Y yo hice el papel de un borracho, ¿va? Ajá, ajá. Entonces yo salí en papel así de borracho y todo, y entonces ya terminamos la velada y cuando me dice un muchacho de ese salón, digo, ya había, son así, es Miguel Salguero. Pues yo me quedé asustado. Me dice, nos vamos a hablar un momentito. ¿Sí? Me dice que yo lo necesito hacer para trabajar En el fogón de Doña Chita. en el fogón de Doña Chita. A mí me agarró como un susto, pero es que yo no he estudiado nada de escenario y menos salir en... No, pues que usted tiene algo natural, me dice que es espontáneo en sus salidas. O sea, usted va a ser un segundo Metello. Así me dijo. Y papá me iba a comparar yo con Metello. Y ahí nació. Emeterio estaba aquí en Ciudad Quesada. Y ya nos coincidimos. De aquí salíamos en la madrugada para San José. Sí, Emeterio vivió aquí. Yo recuerdo ¿Sí? al hijo de él, fue compañero nuestro en los scouts. Le decíamos Balín. Balín, le decíamos de apodo. No recuerdo el nombre, le decíamos Balín. Y llega y ya yo iba sin experiencia. Y entonces ya nos íbamos en el bus de las 4 de la mañana, porque allá nos esperaba Miguel Salguero, allá nos recogía el hijo con el carro y hay veces teníamos que ir Vea, yo conocí increíbles lugares Grabando el fogón de Doña Chita. grabando el fogón de Doña Chinda, que ni en el mapa yo creo que existían. Y ahí empecé y bueno, primero era trabajé, entonces de ahí como quedé como hermano de Emeterio, que si me está viendo Emeterio, pues saludos, igual a Mayelita, todo ese que estuvimos allá, Mañana Pailla. Mayelita Padilla, y de ahí salió el nombre Hortensio. Dice José Daniel Arias Valverde, saludos para los dos buenos amigos de la familia. José Daniel Arias es yo le digo mi amigo invisible. Ajá. Yo nunca lo veo. Nunca se ve. Andrés, Tenemos como 3 años de ir a tomar un café. Han pasado, yo no sé si se llamará zafra, lo del café, igual que lo de la caña. Pero han pasado como 3 zafras o no sé cuántas y nada de café. Nada, se ha enfriado no sé cuántas. Ya está frío, más bien. Ya no existe. Sí, Andrés, mira, eso fue algo increíble y primero, claro, yo grabé, pero es algo espontáneo, para mí fue algo que, y claro, yo estaba nervioso, que yo pensaba en algún guión. Y no. Él decía, la estampa de hoy es con este y con este y con este. Y con este. Pero tenía un personaje específico. De ahí, te decía que las salidas era casi como las de Emeterio, me decía Miguel Salguero, al final. Y entonces, dice, bueno, usted es el hermano, en el personaje que usted va a ver es Hortensio, hermano de Emeterio. Y en esas estampas o esas peliculitas que se hizo, yo salía hermana de Emeterio. ¿Cómo se llamaba el personaje? Hortensio, Hortensio. y ahí salió.
¿Y cómo le ponemos el nombre? Porque Miguel Zaguero tenía esa, y ya no sé si fue de Mayela o alguien. Ya, y Hortensio. Me quedó Hortensio, y me quedó Hortensio en los personajes de la radio, y me quedé Hortensio en todas esas actividades. Pero fue increíble, grabé varias películas, luché, Andrés, luché por todos los medios a ver si era posible de una de las estampas para tenerlas de recuerdo. Y muchas veces, dice Marta Caliza, saludos, eso mi hermanito querido, te admiro mucho, eres un gran ser humano, un gran hermano y ser humano. Esa es mi hermana. Dios me lo bendiga siempre. Marta Caliza. Es hermano. Sí. Y bien, a la abuelita, saludos, Ajá. besos. Yo un día hablando con José Alfredo, porque eso que usted dice, Hortensio, a una ocasión entrevisté estando en Canal 14 a otra persona que hacía también de personajes así. Me decían, Andrés, a usted le ponen un nombre en el personaje. Y muchas veces ese nombre se queda hasta para la vida normal, porque ya pierde el nombre suyo y ya usted va, como el caso de Meterio. Meterio debe tener su nombre de pila, normal. Para la gente es Meterio, igual, para mucha gente es Hortensio. Y se queda ese nombre que casi que llega a suplantar el nombre real, ¿no? Quiero mandarle un saludo a cuando era un chiquillo, él se sorprendió porque él me dijo, Fabio Abarca. José Fabio Abarca, que trabajó en Radio Cima. Ese fue cuando trabajé en Radio Cima, él no me conocía. Era un chiquillo con aquel vocerón que tiene, ¿va? Sí. Y ya me presentó con el chiquillo ese. Y después me contó el condenillo. Que dije, vine a hacer ese rojo aquí. Y yo todavía estaba joven. No estaba así carretoneado como ahora. Y entonces, ya yo veo ese chiquillo con ese vocerón. Y el vocerón. Y fue como que nos unimos como hermanos. Rapidito nos ubicamos. Y en estos momentos, José Fabio, saludos en la distancia. Fue y es un gran amigo, casi hermano. Yo Hay digo un amigo, hermano. grupo de comunicadores, un chat donde está José Fabio. Ya no está en radio, pero es profesor. Es profe ahora. Pero yo recuerdo en una ocasión, Mariano Barquero fue candidato a diputado provincial por un partido que se llamaba Acción Democrática de la Valencia. Había que ir por toda la provincia. Y en una ocasión íbamos para la Alajuela, a Plaza Ferias, allá había una actividad a visitar allá. Y entrábamos a Grecia, a volantear y todo eso. Íbamos con el sonido y se llevaba locución en vivo. Pasamos, yo no sé qué fue lo que pasamos, pasamos a recoger a Radio Cima, porque creo que Mariano en ese entonces tenía alquilado Radio Cima. Algo pasamos a recoger ahí. Yo trabajé también ahí con Mariano. Con Mariano y Marianillo. Sí, y iba saliendo José Fabio. Y lo invitamos a que vaya, como íbamos, José Alfredo Esquivel y yo, en un principio, en el carro mío. Y el resto de carros, a la caravana. Ajá. Pero le decimos a José Fabio que se vaya con nosotros. Y yo, claro, para mí es un salvadón, porque es muy difícil ir manejando y haciendo locución en vivo. Mientras que si va José Fabio que habla, y José Fabio habla y yo nada más manejo. ¿Ah? Bueno, ya hay que despedirse de Grecia, Fernando. Y dice Mariano, bueno, démosle una vuelta al pueblo de Grecia. Y José Fabio, usted se encarga de darle un agradecimiento a Grecia por la corrida que nos han dado, porque sí, la gente se arrimaba, muy noble, ¿no? En ningún momento, no como la política ahora, en ese momento fue distinto. La gente muy amable. Muy respetuosa. Sí, muy respetuosa. Tal vez ni votaban, pero por lo menos eran respetuosos en el momento. Y vamos a darle Mariano iba adelante y nosotros atrás. Pero Mariano iba en un carro sentado como de lado.
y se raja José Fabio Abarca con ese bafle. Y dice que gracias al noble cantón de Grecia por la acogida que nos han dado. Y Mariano hacía así, que apagaran el micrófono, que apagaran el micrófono. Y José Fabio no entendía qué era el asunto. Y dijo, José Fabio, dijiste por la acogida que nos han dado. Y Mariano, apague el micrófono, censurado el hombre, le apagaron el micrófono. Y sí, la plataferia de ella no se pudo hacer mucho porque mejor ella le han jalado con el apagador. Pero vieras qué vacilón, hace unos días coincidimos en ese chat y yo contando la anécdota esa y se moría de risa. Pero es que José Fabio cuando era un joven, yo creo que no era ni mayor de edad. No, yo le digo cuando yo llegué a Radio Cima, y ahí estaba ese chiquillo, pero chiquillo, siempre ha sido así grandote. Y ese vocerón, y de ahí nos acomodamos como si nos hubiésemos conocido ya y habíamos hablado. Y era un programa humorístico. Sí, se llamaba Amanecer Finquero. Empezaba a las 5 de la mañana. Ajá. Y a las 6 ya en vivo. A ver qué mañanía. A ver si viera los panaderos de aquí, Radio Cima, con Mariano, estuvimos ahí en el edificio Meco. Meco, arriba. Cuando pasaba algún panadero, ¡ahí va! Increíble la gente de no sé de qué lados de todo San Carlos, los mensajes que nos llegaban. ¿Y qué consistía Amanecer Finquero? En despertar con el chingue, el vacilón, de despertar a los campesinos, y ya de ahí nos imaginábamos, mira que el señor debe estar duro aquí ordeñando, y porque usted sabe, Andrés, que la radio es imaginación. Ah, sí, claro. Si usted está aquí en un ambiente bonito, claro, y usted va por partes, la mente de uno trabaja. Igual de leer un libro. La mente, exactamente. Igual de leer un libro. Para encontrarle sentido a la lectura del libro, usted tiene que imaginarse, si usted habla de un personaje que se llama Eva, usted tiene que imaginarse cómo es Eva. Igual, las corridas de toros, que estuve, en sí me dolió mucho la muerte de José Ángel Moya y la de mi amigo, hermano también, Edgar Moya. Eso era increíble. Eso éramos todo, ¿verdad? Y tuve la dicha de andar en muchos lugares con corridas de toro. Como te digo, si esa imaginación desde la salida del toro hasta el último detallito usted lo explica, entonces la gente, eso nos decía, es que me estoy como viendo televisión. De la radio. A mí me encanta la radio. Para mí la radio es lo más bello, la radio. Lástima que aquí las tenemos en vela, no las hemos sepultado, pero las tenemos como en vela. Sí, está, pero está prendidita todavía. Sí, están ahí bloqueando un poquillo. Sí. Pero sí. Dice Yalile Huertas Morera. Mi vecina. Mi vecino. Salud. Y amigo, excelente persona y también compañero de Coro San Martín. Es hermana de Pichel. Ah, de Pichel. Ese es otro vacilón. Saludos, Pichel. Ese es otro vacilón. Ese es un carnaval. Pero Pichel es vecino suyo. Sí. ¿Cómo será Pichel y Fernando juntos? Yo no me imagino. O lo que debe ser pasear con Pichel y Fernando juntos. Y ahora que somos vecinos, y ¡hey! Güey. Claro. Aquí nos está haciendo llegar. Ahí está en el programa de Flecha. Así. Está Flecha. Está Flecha, está José Alfredo. Que llegó aquí de repente. Freito, saludos. Aquí estamos revolcando el mundo para ver si lo movemos. Pues a ver si se ve.
Eso era en la cabina vieja, en la cabina vieja. cuando era solo una emisora lo que había ahí. Ajá, y entonces ahí casi que estábamos pegando Ahí es- trasero con trasero. Sí, que hoy es estudio de grabación. Esto sí es una foto, pero de aquellas, ¿verdad? Nada de 25 megapíxeles. Nada. Ah, no. Sí. Nada. En flecha parece a Juan Varela ahí. Habían varias fotos ahí de con Benavides, Con Carlos. con Carlitos Benavides, saludos. A mí siempre me ha gustado. O sea, ¿por qué uno tiene que vivir de tristeza? Pongámosle. Y sí, voy a ser muy franco, hay momentos difíciles. Hay momentos de tristeza, como todo ser humano. Pero si uno se queda en esa posición, no sale. Hay que sonreírle a la vida, hay que sonreírle al mundo que esté aquí para él. Como hay un dicho que dice, muchas veces somos como un payaso, ¿sí? Con una sonrisa, pero por dentro el alma triste. Pero de aquí para afuera hay mucha Y eso le toca a mucha gente que se dedica, digamos, a actividades de esas situaciones. Tocando un poco eso es, digamos, hemos visto, bueno, ahora que hablaba usted incluso de películas y todo eso, hemos visto grandes comediantes de la historia, digamos, tal vez no costarricenses o así, pero en Estados Unidos y todo, que han pasado tal vez grandes depresiones, ¿verdad? Hablando de, por ejemplo, Jim Carrey, un gran comediante muy conocido, ¿verdad? Que ha hecho montones de películas y pasó por una situación muy triste, tal vez una depresión muy fuerte, y bueno, y ahí la otra es la de Robin Williams, ¿verdad? Que es increíble, ¿verdad? eso ya es una historia demasiado triste, pero a veces esas cosas pasan realmente. Y ahora que estaba hablando de dichos, para yo meter la cuchara, a veces me dicen, qué bueno, Iván, que usted opine también en el programa. Y es que hay una frase que le oí a Facundo Cabral, que dice a veces que una bomba hace más ruido que una caricia. Entonces a veces se ve más lo malo, por ejemplo, ahora que lo vemos en los noticieros, se ven más los sucesos y se ven más las cosas tristes en las noticias que las cosas buenas. Entonces a veces hay que saber que no es que porque se vea mal lo malo, no es que lo malo está más, sino que se ve más, hace más ruido, es más ruidoso y es más así. Pero lo bueno, lo positivo, a veces pasa más desapercibido realmente. Exactamente. Hay que enfrentarse muchas veces a situaciones difíciles, pero No, y situaciones, ahora que estaba hablando de qué Pichel, ¿cómo se llama Pichel, por cierto? Ricardo. Yo solo por Pichel, yo no conocía cómo se llamaba Pichel. es más, ¿saben qué me dijo Pichel? Ya no me digan Pichel, díganme Confirmator. Digan Pichel. Yo no sabía cómo se llamaba Pichel. ¿Cómo se llama Pichel? Hasta ahora se me ocurrió cómo se llamaba Pichel. Imagínese, Fernando, yo diciendo cómo será esos vecinos Pichel y Fernando. Y recordando de los vecinos esos de Escazú, ¿no viste? Ah, sí, ¿verdad? Qué terrible eso. Qué terrible, ¿verdad? Ese momento. Claro, un momento terrible eso. Un saludo estaba viendo que ahora, bueno, se ha conectado mucha gente en realidad, pero Sí. hasta ahorita pude ver quién está en este momento. Y me sale que está don Juan Pablo Rodríguez, El regidor. el regidor. Entonces yo lo he visto ya que se ha conectado una que otra vez, entonces ahí a vernos. Hoy muchas gracias Un saludote. por estar Para en Juan sintonía Pablo. de nuestro programa. Sí, y tan fácil. Yo tuve, hace mucho tiempo, tuve una suegra que decía, tan fácil que es vivir bien y la gente quiere vivir mal. Es curioso, ¿ah? Sí, sí, Es más fácil vivir bien. Más, Es más fácil vivir bien. Y hay gente que quiere vivir mal. Entonces uno dice que, porque por ejemplo, entre vecinos, mi mamá tenía un refrán que yo no sé si sería ya alguien o ella se le ocurría,
que decía que el vecino más cercano es el mejor hermano. Pues cierto, a veces los hermanos están largos. Está más cerca de uno el vecino, que es el que le puede ayudar. Y muchos vecinos pendientes. Ajá. De uno, bueno, y uno siempre del vecino también. Es raro, porque así ya no salen ni a corredores. Eso. Hay que ir a visitarlo, a ver qué es. Ya, eso es parte de con Pichel hace muchos años, porque es medio artista también. E hicimos, que el mismo padre le dio risa, hicimos el matrimonio campesino. Pichel era el esposo, y mi gran amiga, si nos está viendo, un saludote, doña Ruth Ugalde, la de la Chose Laurel, era la novia, y yo era el sacerdote. El matrimonio campesino. El matrimonio, viera, pues nos prestaron carretas y de todo, y yo era el sacerdote, y viera que vacilada. Qué lástima, no se guardó nada, ni foto, ni nada. Y es que antes era complicado, no había, hasta ahora tomamos fotos. Y era esas camarillas de rollito. De rollito, y que hay que ir a revelar y todo eso. Estación de servicio Loiva. Es venta de combustibles, cambio de aceite, reparación de llantas, venta de accesorios y la atención de don Claudio González, familia y un selecto personal. Estación de servicio Loiva es la estación de servicio que los sancarleños prefieren. Publicidad Román Megavallas es la empresa de vallas en Costa Rica, con más de 200 vallas en todo el país. Los puedes contactar al equipo comercial al WhatsApp 70467799 o al correo electrónico mauricioroman830@gmail.com. de publicidad Román Megavallas, la empresa de vallas en Costa Rica. ¿Cuántos años de ser sanmartinense usted? Yo, como 50. Ya tiene 50. Porque yo vivía en el barrio Lourdes. Cuando era la bomba Texaco, la que lo iba ahora. Nosotros vivíamos ahí en la casa Loiva, el hotel, la otra casa de don Carlos Zamora, ¿no? Rodríguez. Estamos hablando de este lado, por el lado. El del otro lado. En la pura esquina vivíamos. Fernando, si tuviera que cambiarle algo a su vida, en todos los años que tiene usted de vida, de que tenga uso de razón para acá, si tuviera que cambiarle algo a su vida, ¿qué le cambiaría? En ese caso, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le puedo cambiar yo a mi vida? Pedirle a Dios salud para seguir aquí. ¿Por qué? ¿Ha estado afectado a salud? No, pidiéndole más salud. No, es que yo digo algo que usted en este momento diga, escucha, si yo pudiera cambiar, cambiaría esto, no haría esto, haría otra cosa que me hubiera gustado más hacer. Es cuando yo hablo del cambio. El cambio de vida. No sabes que no he pensado en eso todavía. No me vaya a parecer con un cambio de sexo ahora que está de moda ese asunto. Ay, yo guarde. No. Es que vos sabes que no he pensado en eso. No. Yo quiero seguir viviendo tranquilo. Igual trabajaría con adultos mayores, igual con niños y qué más le voy a pedir yo en la vida, el montón de amigos que tengo. Claro. Que son verdaderos amigos, nunca he tenido problemas con nadie. Sí. Entonces, ¿para qué voy a cambiar? No hay nada que cambiar. No hay nada que cambiar. Tengo un montón de amigos como ustedes, tengo un montón de amigos donde es más conocido uno que el culantro. Porque yo he llegado a pueblos, siempre me ha gustado la pesca. Hace tiempo no la practico. A mi hijo le gusta la pesca. Es que tengo 2 hijos, el Fernando y Carlos Andrés.
La diferencia son 7 años. Mi hijo Luis, cuando entró al kinder, ya apenas venía el otro, decía, terminaba el kinder, llega a la escuela, el otro iba entrando al kinder, y ya cuando salió del liceo, el otro iba apenas entrando al liceo. Pero él Ya estamos adultos. ya, ¿verdad? Sí, ya. Mi hijo Luis Fernando, pata larga, ¿verdad? La larga. Y entonces un profesor, Nelson Ugalde, Ajá. lo puso Caite. Nelson Ugalde Rojas. Un Caite. profesor mío también. Tengo que traerlo antes de un Ugalde a un programa. ¿Sí? Y lo puso Caite porque. Y se quedó en el liceo Caite, ¿verdad? Y todo el mundo solo Caite. Y salió del liceo y iba entrando el menor. Y dice el mismo Nelson Ugalde, se fue Caite. Este es más chiquitillo, ¿verdad? Escarpín. Yo tengo un hijo Caite Eso es Carpín. y el otro Escarpín. Maravillosos. Mi hijo tiene, había una cosita de aire acondicionado en venta, puede hacer un anuncio, Ajá. en venta e instalación de aires acondicionados en casas, digamos, y comercial. Entonces, Automotriz, no. no, de aire acondicionado. Y hay varios edificios en Carlos. Y aquí estamos, Andrés, por eso te digo yo que yo quiero agradecer mucho a tanta gente, y hay veces cuando trabajaba en la radio, estaba teniente, Al mi teniente. amigo teniente. Y eso era mucha gente, inclusive el doctor me había dicho que había escuchado que cómo le iban a dar campo teniente a trabajar en el radio. En un momento se jalaba todo. No se imaginaba. Cuando le digo yo, ¿Cómo se llama teniente? ¿Vos sabés su nombre teniente? Víctor, Víctor. Yo lo conocí, bueno, lo he conocido de toda la vida, pero lo tuvo Alfonso, no recuerdo el nombre, el apellido de Alfonso, allá en la Quebrada del Palo, doña Anailia Arias, creo que es hermana Urbano, lo tuvo también allá en Florencia, un buen tiempo. un buen tiempo. Tenía que hacía ahí a Blura también. Ese es un personaje zapateño, Ese es un como personaje. fue que ya también arriba en el cielo, novia, un personaje sancarleño. Y Ajá. Vea qué interesante. Qué mi interesante. hermano William. Ya casi, ya bueno. Mire que ya casi terminamos. Vea qué interesante el mensaje que nos está entrando, que nos está observando Fernando. Dice saludos a los dos coterráneos. No se imagina usted quién. De hecho, un saludo a Marilyn Ortega y a doña Alice Corrales. También están A ahí. doña Alice. Doña Alice. Saludos. Llano Pérez Porras. Ya no, mi amor. Ya. Llano Pérez, el hijo de doña Luz Porras. Doña Luz Porras era la abuelita postiza de nosotros aquí en el barrio San Martín, de los que nos criamos en esta calle del Super La Esperanza hacia los Manolos. Doña Luz era una pelota de ternura, era la abuelita de nosotros, de todos. Hacía cajetas, unas cajetas buenísimas, y entonces cada vez que hacía cajetas íbamos a parar donde doña Luz a comer los recortes de las cajetas. Mientras Fernando tiende ahí la teléfono un momento. Íbamos a degustar de los recortes de las cajetas de doña Luz, y por eso tenemos siempre desde
Oye, cuando yo nací ya era en esta propiedad que vivían mis papás y ya doña Luz estaba ahí. Entonces doña Luz yo la conozco desde que tengo su razón, la conocí. Y era como nosotros tuvimos abuela materna. Entonces doña Luz era como una abuela de nosotros, era abuela de Berli y de todos ellos. Sí. Pero doña Luz era como la abuelita de nosotros. Y doña Luz hacía cajetas y allá íbamos a parar a comer los recortes de las cajetas. Y Qué rico. doña Tana, una hermana de doña Luz, también estaba ahí. Y sí, doña Luz la recordamos. Y ahora es tan diferente salir ahí a la sede y volver a ver para allá y ya no está doña Luz, no está Olivier, no está Macho Pérez tampoco. Macho le gustaba en San Carlos del Día, tenía un espacio ahí. Ajá. Sí. Usted sabe que el papá de Doña Cándida, que llaman. Yo esa parte sí no la viví, no la era un recuerdo. personaje, yo estaba jovencillo en la radio. y me encantaba oírlo. Es increíble también, por eso es que yo le digo que el famoso Doña Cándida. Andrés, ya estamos casi Que ya prácticamente en el cierre. estamos Es rápido. en el cierre, ¿no? Sí, quedó rapidísimo. Pero yo no puedo terminar el programa sin algo que me contó Andrés, y tal vez hasta conocemos a Andrés aquí, y es el tema que usted me dijo, la cara que me ponía, De escuchar a usted me dijo Fernando. que Fernando imita a uno que otro personaje. Es correcto, sí, escucharlo imitando a algunos personajes. Entonces, algún personaje de don Algunos de los Fernando, personajes que usted imitaba en radio. En radio, bueno, el personaje que mucha gente creyó que en verdad era un adulto mayor, un viejito que decíamos, porque llegó una pareja, quién sabe ni de qué lugar, no recuerdo, que quería conocer a Hortensio y a Fabio. Ajá. ¿A Sí. Fabio hacía personaje? No, era el Locutor raro. doctor, sí. Y entonces ya yo salí y le digo, ¿qué se les ofrece? Me dijo que queremos conocer al viejito Hortensio. Y hablaba así. Eso. Y le digo yo, ¿usted quiere conocer a Hortensio? Sí. Y entonces le digo yo, ¿y a José Fabio? También. Que ya salió José Fabio con ese boterón. Y se quedan chiquillos. Y le dice, bueno, por la voz sí, la señora, pero el viejito, y, este dice José Fabio, este es. No, es que no. Y yo sé, después tuve que hablarle como usted. Oye, ¿cómo está? Hágase para acá, para sala. Era el viejito, ¿verdad? Entonces la señora dice, ay, sí, le dice al marido. Pero nosotros nos imaginábamos con el machetico porque el Fabio decía, ya está listando el machete. Y entonces, por eso le digo esa imaginación. Yo se imaginaba el campesino. Y el puente. Vamos a la cerrada para escuchar a la cámara cerrada para escuchar a Hortensio. A Hortensio y a los demás personajes que nos van a invitar. Bueno, hoy. el de novia, tengo un primo que sí le hace exacto porque era vecino de novia, imitarlo. Pero el personaje más era el de teniente. Ujú. Entonces, ¿y cómo están? ¿Puma amiga? Ah, sí, vean, si usted es volcado ahí afuera, le voy a hacer un pante. Y entonces, y después, ¿por qué no me trae un traguito para camparme y un solo huevazo? Resulta que, y esto es cierto, cuando quedaba la centralita, Ajá, en la esquina. llegó un motociclista y se orilló y le dice, teniente, no sé, esto no es zona de parqueo. Y entonces le dice, jale, teniente, le voy a hacer un pante, que lo voy a hacer ya el pante. Entonces le dice, jale. Y le dice, espérese, voy a hacer el pante. Y empezó a buscar y así,
Oye, ¿usted no tiene un lapicero para hacer el parque? Le dijo al motociclista. Pidiéndole a la ayudara, que la ayudara. Así. Y no, eso fue parte de que muchos sí conocen a Teniente. Ahora está un poco mal de salud, anda, Sí, y lo vi muy es que deteriorado. ya está mayor también. Y Jesús no está. ¿Cómo era que decía? Ya, Novia. Novia. Sí, es planchichero. Eso es planchichero. Todo lo que. Y ese es un cabrón para mí. Para mí. Y después dice que venía por el parque, venía silbando, y alguien le dijo allá, no, ya, aquí está la rama, el pájaro. Y le dice, no pegó. El pájaro se subió en una antena de televisión. Ahora hay uno del pájaro, hay un pajarito, es alguien que le cuenta todo a alguien. Que hay el pájaro, tengo que buscarme la imagen, la conversación entre el pájaro y el sapo. La noticia, la conversación entre el pájaro y el sapo. Fernando, agradecerle que nos acompañara. En realidad que es muy bueno a veces la gente se espera que alguien ya no esté, pero es importante conversar, por ejemplo, vea usted la historia del centro diurno, cómo nace el centro diurno, cómo se trabaja ahí, y también todas estas facetas suyas que en realidad son admirables. Leer a Yalide Huertas, de complacida de ser vecina, igual a todos los que han escrito. A Coffee Maker. Coffee Maker. Y ahí tiene que ponerse a la moda. Se debió haber traído a Michelle en esa conversación de vecinos, imagínense. Imagínate, vieras qué lindo la textura. Yo no lo volví a ver, hace mucho no lo veo. De verdad, tenía problemas de salud. Bueno, ahora está muy bien. Entonces él baja, casi siempre baja, no el carrito está mandado y regresa. Y a veces yo saco el carro ahí, ya empezamos ahí. Usted se ha pensionado también, ¿no? Sí, claro. Y ya está pensionado, hay un montón en esa calle. Ya en esa calle vemos un montón de chiquillos. Sí, claro, está Un pensionado. montón de chiquillos de pelo blanco, ya no un macho. No, yo adiviné lo de William, fue el que dijo macho, sí, lo de William porque lo había escuchado, no recuerdo en quién fue que escuché, pariente suyo, que dijo macho, y por eso fue que me cayó el 4. Pero no, por eso fue que me cayó el 4 de eso. Y a José Daniel Arias, mi amigo invisible, aquí seguimos esperando el café. Yo no sé, seguro en los 100 años de 1820 vamos a ir a tomar el café. Algún lado, porque pero no todavía aparece, está pendiente. no aparece. O a los 100 años de José Daniel Arias vamos a ir a tomar el café. A nosotros no lo llevamos. Saludote para Daniel. A nosotros no lo llevamos para el café. De vez en cuando es bueno, a una ronda. Sí. Nada más que ya usted sabe, ¿ah? Hay que sentarse a esperar con paciencia a que llegue el día. Bueno, si nos vamos nosotros tres no hay problema. Si nos esperamos a José Daniel hay que sentarse con tiempo. A esperar. Que se le haga un callo por allá. A esperar a que se decida, sí. Y saber que van a tener que tomar café de chinado ya. Ah, sí. De tanto calentar. Ya Demasiado caliente está. Sí. Agradecerle, Fernando, que estuviera con nosotros y bueno, ahí vamos a conversar de algún otro tema interesante también porque no queremos que se nos desaparezca mucho. No, más bien, muchas gracias Andrés, porque ese día me dijo usted si podía llegar y a mí esto me encanta. Y honestamente, esto me encanta porque es una transmisión a un montón de gente que uno no conoce. Ajá. Y es que eso es bonito porque se crean más amigos. Y como siempre es muy importante esto,
Y la radio es importante, esto es muy importante. Y tu programa este es muy, tiene mucha gente que te está viendo. Esa hermana vive en Alajuelita. Le puse hoy voy a estar ahí con unos amigos, ¿no? Y en verdad, muchas gracias, Andrés. Y ahí queda guardado, lo pueden ver una y otra vez, y lo pueden ver quienes no lo vieron hoy, lo pueden entrar a la página y ahí queda guardado. Ahí queda. Ahí queda para siempre. Bien, y a usted, las gracias. gusto en conocerte, y más de los 5 Claro. bananos. De una vez. Puño bananos, Andresito. Puño bananos, Muchas gracias. Y a mi gente linda de San Carlos, saludote, bendiciones a todos. Nos encontramos de hoy en 8 días en un nuevo espacio de Entre Nosotros a través de nuestra página, donde usted todos los días estará viendo publicaciones de notas diferentes, y los miércoles el programa estelar de Entre Nosotros a las 7:30 de la noche. Que tengan un feliz descanso.